Arqueocatarí presenta las noticias arqueológicas y paleontológicas más destacadas de la última semana que podrían reescribir la historia. Perú. La arqueóloga Ruth Chadi, directora de las excavaciones y descubridora de la civilización más antigua de América continental, anunció nuevos descubrimientos. Un nuevo muro con relieves de unos 3800 años de antigüedad en las ruinas de Huichama, una de las ciudades de la civilización Caral, considerada la más antigua de América. Huichama es una antigua ciudad agropecuaria que surgió con el éxodo de Caral. La escena del muro presenta 4 cabezas humanas de ojos cerrados, una al lado de la otra, y 2 serpientes que se desplazan entre ellas hasta desembocar en una quinta cabeza no humana, que representaría una semilla antropomórfica, de la que salen 5 variantes verticales hincadas en la tierra. Según la hipótesis de la arqueóloga, estos relieves simbolizarían la fertilización de la tierra, puesto que las serpientes representan una deidad vinculada al agua que se filtra en la tierra y hace germinar la semilla. Asimismo, marcarían el fin de un periodo de sequía y hambruna que atravesó esta sociedad. Los habitantes habrían dejado el valle del río Supe y habrían migrado a lugares vecinos, más cerca del mar. Allí habrían construido nuevos templos, el que sería Huichama, y en los que habrían dejado registros de la gran sequía que padecieron. Este nuevo descubrimiento refuerza el planteamiento de plasmar en la memoria colectiva las dificultades que afrontaron las sociedades debido al cambio climático y a la escasez de agua, que habría causado fuertes afectaciones a la productividad agrícola. En este año, y por eso estamos remarcando también, se ha hallado en otro de los edificios una representación similar en relieve, donde se aprecian 4 cabezas de seres humanos que están bordeadas por una serpiente, una serpiente cada 2 cabezas, ¿no? Pero bordeando una por una, y luego las 2 cabezas de las 2 serpientes confluyen hacia una cabeza pequeña que está con los ojos abiertos, la boca abierta, y que en la parte inferior tiene 5 varillas que se hincan en el suelo. Revisando la bibliografía sobre la etnohistoria, la etnografía, particularmente de la gran científica Rebeca Carrión Cachot, hemos encontrado una serie de datos que nos permite interpretar esta representación última. La escena muestra a las 4 cabezas humanas ya con los ojos cerrados como cabezas de seres fallecidos, y esa cabecita en la parte inferior estaría representando una semilla agrícola a la que las 2 cabezas de las 2 serpientes están confluyendo para llegar a esa cabecita, y las 2 serpientes representan en la mitología andina relaciones con la deidad el rayo, que está vinculada con el agua, de modo que estaría llegando el agua después de una crisis donde el agua escaseaba, y en esta parte lo que encontramos es que el recurso marino ayudó a las poblaciones todavía a mantenerse en el lugar, no obstante que se ve la carencia de la nutrición en la representación de sus cuerpos y en la representación de seres que han muerto. En el caso de Huichama es muy interesante porque han dejado un registro en los edificios construidos para que no se olvide la población de lo que significó el cambio climático. Y en estos momentos en que se está
informando a nivel mundial, porque es un cambio que se da no solamente en el país nuestro, sino que tiene impactos mundiales en diversos países, porque dicen los especialistas en cambio climático que puede durar las sequías hasta 130 años. De modo que generemos reflexiones a partir de Bichama. Imagínense una sequía de 130 años, qué sociedad, por más organización que haya tenido, por más conocimiento en ese momento, no pudo contrarrestar sus efectos. ¿Y dónde vive la mayor cantidad de gente o población del Perú? En las vertientes occidentales, ¿no es cierto? ¿Dónde están las ciudades mayores? Lima nomás tiene más, ya casi como 11 millones de habitantes. El 97% del agua, ¿dónde se va? El Amazonas, el Atlántico. Y esa es la característica del territorio, y por eso nuestros antepasados, con gran inteligencia, empezaron a desarrollar ingeniería hidráulica a través del tiempo. Y tenemos una serie de tecnologías que se aplicaron para hacer incluso trasvases de cuencas. Pero bueno, ese no es el motivo de mi presentación ahora, sino el mostrarles cómo el cambio climático y sus afectaciones a las poblaciones ha quedado registrado en Bichama. Bueno, las excavaciones allí, cuando recién llegamos, se veían como montículos únicamente, como los pueden apreciar, y ya una serie de viviendas se habían instalado y construido, y en algunos casos haciendo afectaciones al sitio arqueológico. Esto también es muy importante que se tenga en consideración para que los sitios arqueológicos sean protegidos y defendidos, porque contienen una historia que no está en ningún libro todavía, y que si se destruye es como quemar un libro que nunca más nadie va a poder leer, y por tanto una historia que se pierde. Y lo interesante es que en la parte superior, por ejemplo, donde se ve los adultos fallecidos, en los extremos están los esqueletos, como indicando pues la muerte de estos individuos, ¿no? En los dos extremos. Y una representación muy similar hemos encontrado a través de las investigaciones que el equipo viene realizando, en este caso Pedro Novoa, encontró un cerámeo donde también se representan individuos famélicos, y en una danza al parecer también, con música y todo. Leyendo la investigación de nuestros colegas del norte, también se menciona que hubo un cambio climático hacia los años 630 que afectó mucho a la cultura moche. Entonces no es cualquier cambio climático este que ocurre. El que ocurrió en Bichama y afectó sobre todo a Caral, y Bichama lo ha registrado, es un cambio climático de los intensos que generalmente se presentan cada 500 o 600 años. Y aquí estamos pues ante dos épocas muy diferentes entre Bichama y Moche, como 1500 años de diferencia, ¿no? La equidad de género se ve allí, ¿no? Donde la mujer tiene pues expresiones simbólicas del poder y posición social alta a la que tenía acceso. Son dos collares que lleva, el hombre está con orejeras y un collar, pero a la vez sí con temor a la mujer, como que ella tiene más importancia que la que el hombre había tenido en ese momento. Y eso no solamente se encuentra en esta época, sino que los españoles cuando llegan a Perú, me gusta hacer esta cita, mencionarla, porque ellos encuentran que las mujeres tenían acceso al poder y a posiciones importantes. Entonces, en algunas crónicas, como en un registro que hace Toledo, dice: los hombres de esta parte del mundo son muy débiles, porque permiten que las mujeres lleguen al poder. Entonces, eso lo que nos está a nosotros expresando es que a ellos les llama la atención el encontrar equidad de género, en el sentido de que la mujer y el hombre tenían acceso a las mismas condiciones en relación con la posición
que cada uno tenía. Nuevamente Perú. Un grupo de jóvenes de la provincia de Casma encontraron vestimentas que pertenecerían a la cultura chimú en el sector de Sichín Alto, provincia de Casma, región Ancash. Se trata de ponchos, rodilleras, pecheras, chullos, tocados y otros accesorios que han sido tejidos con algodón y que están decorados con plumas de aves, elementos que llamaron la atención de los jóvenes. Gerson Uncuy, quien participó del descubrimiento, señaló que su compañero se percató de una de las plumas enterrada entre las piedras, lo que le causó curiosidad y empezó a excavar sin pensar que iba a terminar sorprendido por lo que encontrarían. Esta indumentaria ha sido almacenada a los encargados del Museo Sichín para su custodia e investigación, a fin de precisar su origen y el estatus social de quién o quienes vistieron estas prendas. Lo más sorprendente personalmente son las plumas. Si bien no es nada de sorprender, también es muy cierto que son muy pocos los hallazgos de este tipo. Las plumas al parecer se asemejan mucho al de Guacamayo, que vive en la Amazonía, y sería una muestra, en mi opinión, un vínculo milenario entre el ante y la selva, tan denostados y negados por muchos investigadores. Habrá que ver en qué terminan las investigaciones. Y el casco emplumado simplemente me parece extraordinario, una mina de dinero de hecho. Si esto pertenecería a países como Ecuador o Bolivia, lo explotaría en todos los sentidos como imagen del país, pero conociendo las autoridades peruanas, lo más probable es que quede en el olvido. El reino Chimú es una cultura anterior a los incas que se desarrollaron en la costa del norte de Perú tras el decaimiento del imperio Huari entre los años 1000 y 1200 después de Cristo. Los chimús se destacaron en el plano urbanismo gracias a sus formidables construcciones. Muestra de ello es Chan Chan, la ciudad de barro más grande de América y hoy patrimonio de la humanidad, el que a su vez podría ser el segundo Machu Picchu de Perú por sus iconografías en sus paredes. O sea, la base es tela, pero decorado con pluma, ¿no? O sea, la tela lo amarraba y ahí entre los huecos lo medía la pluma. Cada amarrada pluma. Son unos ponchos, 3 ponchos, la verdad que han sido encontrados, son una especie de ponchos. Esta es una especie de rodillera, estos son mantas típicamente ceremoniales, estos son una especie de collares, y este es un chullo, evidentemente, ¿no? Todo es en base hecho a plumas, la verdad, todo es hecho a plumas. ¿Esta pluma de qué será? Porque estos tienen... Pero son grandes, ¿no? ¿Y cómo han sobrevivido? Animales grandes. No, ¿y cómo se mantiene? O sea, ¿Cómo se mantiene, no? ¿Cómo es esto? Esto que está marrón, por igualito a lo que está marrón ya. ¿No? Sí, lo mismo, ¿no? El mismo material textil, todo utilizado. Y esto tiene base, esta pluma tiene una base. ¿Qué cultura se supone que es? De palo. Chimú, ¿no? Tiene base de palo. Más probable. ¿Por qué? No se puede afirmar. ¿Por los Tiene colores? base de palo. ¿Ah? ¿Por qué cultura de Chimú? ¿Por los colores? Por los colores, por la conservación, por Los pies de los primates funcionan como organismo de agarre, pero la adaptación de la locomoción bípeda, que reduce la capacidad de adaptar, fue un paso crítico en la evolución humana. Y este es el primer estudio integral de las articulaciones del antepié de los homínidos antiguos. Un equipo internacional de investigadores concluyen que las adaptaciones para caminar en primates ocurrió hace 4.4 millones de años, y en ese proceso los primeros pies de los homínidos pueden haber conservado alguna capacidad de agarre. Los investigadores identificaron nuevas variantes de forma ósea en el antepié, desde los homínidos extintos a los existentes que están relacionados con la aparición de la marcha bípeda.
Los hallazgos también corroboraron la importancia de la morfología ósea en los homínidos, llamada expansión de la cabeza dorsal y denominación de las cabezas de los metatarsios, esencial para el bipedismo y una característica única que distingue a los homínidos de otros primates. Alemania. La impresionante cabeza de caballo de bronce decorado en el Imperio Romano, hallado en 2009 en Valhimers, al norte de Frankfurt, ha sido exhaustivamente restaurada. Pero hace 2000 años estaba en un asentamiento militar romano entre la frontera entre el Imperio Romano y los territorios germánicos tribales. La escultórica de caballo es de tamaño real, de 55 centímetros de longitud, y habría pertenecido a una estatua ecuestre de bronce dorado. La pieza hallada en 2009 por un equipo del Instituto Arqueológico Alemán en una propiedad privada, un tribunal alemán recientemente obligó a las autoridades a pagar 733.000 euros al agricultor, es decir, la mitad del valor estimado de la pieza. Esto para algunos puede sorprenderles, puesto que se trata de una pieza arqueológica. Quizás en el futuro hablemos de esto, sobre las leyes que rigen en cada país sobre las piezas arqueológicas. El hallazgo de la cabeza escultórica fue una sensación arqueológica en su momento, pero lo más importante ha sido la investigación del Instituto Arqueológico Alemán, arrojando nuevos resultados sorprendentes y únicos. Durante muchos siglos, los historiadores habrían acordado que los romanos tenían la intención de usar la fuerza militar para someter a los tribus de Alemania y crear una nueva provincia al norte y al este del río Rin. Después de una batalla catastrófica, la conquista alemana se canceló, marcadas por la pérdida, conocida como la Batalla del Bosque de Teutoburgo. Los romanos finalmente establecieron una red de fortificaciones que definieron el extremo norte del mundo romano durante casi 300 años. Las estatuas probablemente fueron destrozadas de forma deliberada y recicladas por su contenido metálico por las tribus germánicas, puesto que se han hallado 160 fragmentos de bronce, principalmente pequeñas esquirlas, diseminados por toda la antigua ciudad. De hecho, la cabeza equina, con su atuendo ricamente decorado, fue excavado en el interior de un pozo junto a otras piezas y otros desechos de la época. Un gran barril de cortado, piedras de molino y un yugo de cuello. El lado izquierdo de la cabeza está muy dañada. Las huellas de los golpes habrían conseguido destruir la estatua claramente visibles. Y eso ha sido todo. Yo soy Larico y esto es Arqueocatari, en donde hablamos de paleontología, arqueología y historia en general. Si te ha gustado y aún no estás suscrito, puedes unirte a esta comunidad suscribiéndote y ayudar al video con un like y un comentario.